Hola, mi nombre es Eduardo Benjamín, perteneciente al equipo número 5 de la carrera de Alifta, semestre 1, grupo 1. En este video hablaremos acerca de la medición de periodos en el péndulo y usaremos software de nombre Tracker para llevar a cabo el análisis de observaciones que se realizaron en el momento de llevar el experimento. Berta Oda, en el libro Introducción a un análisis gráfico de datos experimentales, dijo que medir implica ser consciente de que siempre existirá incertidumbre en una magnitud, puesto que aún siendo lo más precisos posibles, nunca llegaremos al valor exacto. Al igual que los errores en la medición, surgen de diferentes fuentes, como lo son el objeto a medir, el instrumento de medición, el observador, las condiciones externas, el método que seguimos para medir. Cada una de ellas, por separado, contribuyen en mayor o menor grado a la incertidumbre total. Se comenzó montando la base donde se colocaría el péndulo simple. Primero se tomó el cilindro de latón como la masa principal, siendo de 208 gramos, la cual colgaría de una cuerda cuya longitud era de aproximadamente 50 centímetros. Una vez instalado correctamente, se alejó la masa del punto de equilibrio para hacer oscilar el péndulo. Se repite el experimento aumentando la longitud de la cuerda a aproximadamente 60 centímetros. Por último, se cambió el cilindro a uno de un polímero más liviano de un peso de 34.5 gramos, manteniendo la longitud de la cuerda a sus 50 centímetros iniciales. A continuación se mostrarán los resultados obtenidos del análisis de los experimentos en Tracker. Cabe resaltar que en cada experimento se calculó el periodo teórico, esto a partir de encontrar B, que es la velocidad angular, en los análisis de los videos en Tracker, y sustituir B en la fórmula T igual a 2pi entre B. Al analizar el experimento en el que se utilizó el cilindro de latón con una longitud de 50 centímetros, obtuvimos los siguientes resultados en Tracker. Entonces, al analizar estos resultados, obtuvimos una gráfica de posición con el tiempo. En esta gráfica ajustamos una gráfica de sinusoidal que nos permitiera conocer la magnitud, el valor de B, que es la velocidad angular, para que pudiéramos encontrar el periodo teórico. Al sustituir B en la ecuación, como se puede ver, obtuvimos un periodo teórico de 1.5 segundos. Entonces, procedimos a calcular el periodo que se nos muestra en las gráficas. Esto fue a través de calcular la diferencia entre cresta y cresta o valle y valle. Entonces, obtuvimos estos resultados. Al comparar estos tres resultados, podemos ver que no hay una diferencia demasiado grande. De hecho, solo es una diferencia de 0.005 segundos, en la que podría considerarse como un error muy mínimo. Al analizar el segundo experimento, en el que se varió la longitud del péndulo a 60 centímetros, obtuvimos la siguiente gráfica. Al analizarla, obtuvimos que el valor de la velocidad angular es de 3.878. Al momento de sustituir la velocidad angular en la ecuación, obtuvimos un valor teórico para el periodo de 1.620 segundos. Entonces procedimos a encontrar los periodos en la gráfica y esos fueron los resultados. En estos resultados podemos ver que aquí hay una variación un poco más grande de 0.013 segundos. Entonces, esta variación puede deberse a ciertos errores que ocurrieron en la medición. En el tercer caso, en donde se modificó el cilindro a uno de polímero, pero se mantuvo la longitud en 50 centímetros, se obtuvo la siguiente gráfica. Al analizarlo encontramos que la velocidad angular era de 4.178. Al calcular el periodo teórico, nos arrojó un resultado de 1.503 segundos. Al momento de comparar con los resultados obtenidos a través de la gráfica, vemos que la diferencia varía un poco más
hay un error de medición más grande que los anteriores. Finalmente se hizo una comparación del péndulo de latón, cuya longitud era de 50 centímetros, con el otro péndulo que era de una masa menor. La masa era un polímero y este igualmente medía 50 centímetros. Al comparar ambos periodos nos dimos cuenta de que realmente son bastante similares, por no decir iguales, variando únicamente por unos cuantos milisegundos. Entonces, a partir de eso podemos llegar a la conclusión de que realmente la masa no afecta en el periodo, pues el periodo es independiente de ella. A lo cual podríamos decir o concluir que en sí, sea la masa cual sea de el péndulo que se esté utilizando, el periodo, si tiene la misma longitud, será exactamente igual. Por otro lado, hicimos una comparación con un péndulo nuevamente de latón, únicamente variando las longitudes. Mientras que uno era de 50 centímetros, el otro se hizo un tanto mayor, es decir, 60 centímetros aproximadamente. Al compararlos nos dimos cuenta que el péndulo cuya longitud era menor oscilaba de forma más rápida, es decir, su periodo era más corto, mientras que el que tenía una mayor longitud oscilaba de forma un tanto más lenta, es decir, el periodo era un poco más largo, a lo cual pudimos llegar a una conclusión de que el periodo se ve afectado por las longitudes de los péndulos. Entonces, podríamos decir o terminar esto diciendo que no influye la masa ni la distancia a la que se ha soltado el péndulo, sino de la longitud a la que se encuentra cada uno del punto de fijación. Cabe mencionar la aparición de errores en la medición dentro del experimento debido a diversos factores influyentes en él, como lo son la aparición de perturbaciones dado por una corriente de aire no prevista, o inclusive a la hora de medir la longitud del péndulo, este pudo estar mal ubicado, mal centrado, o simplemente pudieron tomarse milímetros un tanto desvariados de como se lo había hecho anteriormente, lo cual pues a su vez causa estas distintas variaciones en los tiempos del periodo.